Para comprender el estado de deterioro de la educación venezolana, es necesario comprender cuáles han sido las políticas públicas implementadas por el llamado socialismo del siglo XXI desde 1998. Estas políticas públicas se han condensado en tres objetivos que han conducido a la precariedad del sistema educativo que hoy tenemos en Venezuela. Lo primero, asumir que la educación no es un mecanismo para el ascenso social ni el progreso del país, sino un mecanismo de adoctrinamiento e ideologización para hacer que las generaciones futuras se cohesionen en torno al proyecto político del socialismo del siglo XXI. Esto está establecido expresamente en el llamado Plan de la Patria en sus tres versiones. Se le asigna a la educación la función de generar y crear valores socialistas en todos los niveles y modalidades del sistema formal de educación en Venezuela. Esta política pública se expresa de manera taxativa en el Plan de la Patria, pero antes de este documento, ya con acciones, ya el gobierno nacional apuntaba hacia dónde quería dirigir la educación. Los primeros ministros de educación señalaban a través de los medios que el papel de la educación era ideologizar y que eso era un objetivo de gobierno. Esa es una primera política pública que hay que entender. La segunda política pública es el del control político de los maestros. Desde los primeros años de la revolución, una de las primeras medidas fue crear una federación de maestros paralela a las federaciones y sindicatos que ya funcionaban tradicionalmente para agrupar al gremio magisterial venezolano. Ese sindicato paralelo, y a través de una política compulsiva de afiliación por parte del Ministerio de Educación, dividió el sector sindical del magisterio, y el gobierno nacional colocó como único interlocutor válido para las discusiones de las convenciones colectivas a ese sindicato ilegítimo, a ese sindicato cuya afiliación ha sido compulsiva y que no representa la totalidad de los maestros. Este control político ha traído consecuencias, por ejemplo, la amenaza a los maestros de ser sustituidos por suplentes afectos al gobierno, la amenaza, una de las primeras políticas en función de este lineamiento estratégico desde el año 2001 fue la creación de supervisores itinerantes con poderes ad hoc que supervisaban las escuelas y tenían el atributo de destituir directivos o maestros si no se alineaban a los dictámenes del gobierno. Esa fue la famosa resolución 1011 que generó la reacción de la sociedad civil y acuñó aquella famosa frase que hoy todavía se señala: con mis hijos no te metan. La tercera política pública que sirve para comprender el deterioro de la educación venezolana tiene que ver con hacer de la escuela un espacio no del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino un espacio de suerte de cabeza de playa para que los consejos comunales, a través de esa institución, puedan irradiar la política partidista a la comunidad. La famosa resolución 058 del año 2016 legaliza esa posibilidad de abrir la escuela a entes extraños a la educación para hacer funciones partidistas. Estas tres políticas las han llevado a cabo 10 ministros de educación que han ejercido el despacho en un promedio de 20 meses a 2 años de ejercicio cada uno en estos 20 años de revolución. Lo que pareciera con estos 10 ministros una política improvisada, azarística, no lo es. Estos 10 ministros llevaron
y siguen llevando estas tres políticas públicas en el seno de la educación venezolana. ¿Qué ha traído como consecuencia esto? En primer lugar, que la calidad no sea prioridad. La prioridad es la partidización, es la ideologización. Eso explica por qué estos 10 ministros apuntalaron currículum que fueron criticados por su sesgo partidista, apuntalaron la producción de textos escolares elaborados por el gobierno a través de la llamada colección Bicentenario, que ha sido muchas veces, en innumerables oportunidades, denunciada por sus contenidos sesgados, sus contenidos adoctrinantes, sus contenidos ideologizantes. Además de eso, otra política de ideologización tiene que ver con talleres de formación que permanentemente se le hacen a los maestros bajo la amenaza de si no asisten y no llevan a cabo en el aula lo aprendido en esos talleres, son destituidos. Es decir, políticas controladoras propias de los regímenes comunistas. ¿Cómo está la educación hoy en día en Venezuela? Precisamente hoy, al momento que estamos grabando esta entrevista, se inicia un nuevo año escolar y se inicia con más incertidumbres que certezas. Antes, cuando comenzaba el año escolar en la familia venezolana había alegría. Ahora hay preocupación, ahora hay tristeza, ahora hay temor. ¿Por qué? En primer lugar, no sabemos cuántas escuelas van a comenzar a funcionar en este periodo escolar 2018-2019. Se habla solamente de escuelas privadas que han cerrado un aproximado de 400 escuelas en todo el país. Cada escuela que se cierra un camino hacia el progreso, hacia el desarrollo. En segundo lugar, incertidumbre porque no sabemos cuántos maestros iniciarán clases hoy. La diáspora se ha incrementado desde el mes de julio pasado hasta nuestros días. El Ministerio de Educación no ha revelado estadísticas de cuántos maestros y profesores dispone para comenzar este año escolar. Y en tercer lugar, no sabemos cuántos alumnos van a comenzar clases. La diáspora no solamente ha sido diáspora de mayores de edad, sino de niños en edad escolar. Se habla de millones. Mientras tanto, el Ministerio de Educación, de manera extraña, habla de un incremento de la matrícula de un 16%, cuando en el periodo pasado hubo un decrecimiento de menos 7% con respecto al año 2016. Es decir, cifras que el país no cree, cifras que el país no muestra porque desde el 2015 no aparecen en la memoria y cuenta. Estamos en un país en donde las cifras el gobierno las inventa y la sociedad civil las contrarresta a través de redes informales de información. De tal manera que el desastre de la educación en Venezuela se acentúa este año escolar 2008-2019 y con el agravamiento de que la planta escolar existente está cada vez más precaria, no solamente por falta de mantenimiento, ahora hay menos recursos para invertir en ese rubro, sino por el deterioro de los servicios públicos. La falta de luz, de agua, de todos los servicios va a hacer que se den cada día menos, cada año escolar, menos días de clase, y esto va en contra del desarrollo de todo un país.